En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, martes 14 de febrero de 2023. Evangelio tomado de San Marcos capítulo 8 versículos 14 al 21. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente Él les hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. Se dijeron unos a otros: la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué estos cuchicheos? Porque no tienen pan. Todavía no entienden ni se dan cuenta. Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿y aún no entienden? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy tenemos 2 ideas de reflexión para profundizar esta palabra que nos invita constantemente. El Evangelio nos invita constantemente a la conversión, nos invita a la formación, nos invita constantemente a conocer cada vez mejor y más profundamente cuál es la voluntad de Dios y cómo tenemos que vivir los hijos de Dios y cómo tenemos que vivir los cristianos en este mundo, preparándonos para estar después en el cielo con Dios para toda la eternidad. La primera es que Jesús está intentando, recuerden que Jesús los elige y su obligación era formarlos, prepararlos para el trabajo del apostolado, de la evangelización que tendrían que realizar. Entonces Jesús está en eso constantemente, enseñándoles, queriendo que ellos aprendan, que ellos conozcan, que ellos se preparen, se conviertan. Y les costaba muchísimo estar atentos a las cosas de Dios. Fíjense cómo, porque por el hecho de que no tenían panes en la barca, cómo estaban distraídos. Jesús les está diciendo una cosa y ellos están pensando en otra. Están distraídos. Eso le pasa al hombre de hoy también, que ante las carencias materiales, por las crisis que hay, porque las crisis económicas son a nivel mundial y especialmente en Venezuela, pues el hombre se distrae de Dios, se distrae de la fe, se distrae de lo verdaderamente importante, se le olvida que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia y que lo demás vendrá por añadidura. Entonces Jesús les está enseñando, les está diciendo que tengan cuidado. Este es el otro tema de reflexión, la otra idea de reflexión. Les está diciendo que tengan mucho cuidado con las enseñanzas de los fariseos, que no se dejen influenciar con las enseñanzas de los fariseos, que normalmente son enseñanzas erradas, son enseñanzas que tienen quizá una intención de fe, pero en el ejercicio hay manipulación. A ellos les interesaba más que la gente los alabara, los ensalzara, los enalteciera, que la gente realmente creyera en la ley de Dios, en la ley de Moisés, la palabra de Dios que hasta el momento tenían escrita. Entonces Jesús enseñando y ellos distraídos porque no tenían pan. Y por eso Jesús, a través de todas estas preguntas que ya escuchamos, les quiere hacer caer en la cuenta y todavía no entienden. Versículo 21, y aún no entienden. Acabamos de pasar por la primera multiplicación de los panes, donde
alimenté a 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Y acabamos de pasar por la segunda multiplicación de los panes, donde alimenté a 4.000. Y de ambas multiplicaciones de los panes quedaron muchos panes todavía después que la gente se sació. Y todavía no entienden. Qué difícil es para el hombre entender, qué difícil es para el hombre comprender las cosas de Dios cuando está preocupado y afanado y distraído solo por las cosas materiales. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor hoy de nuevo que nos dé una verdadera conversión, un cambio de vida. Porque es necesario, es justo y necesario, vamos a estar claros, es justo y necesario que estemos pendientes de las cosas materiales que necesitamos, pero es mejor y es más urgente, por la situación que estamos viviendo de los tiempos finales, es más urgente que nosotros estemos más pendientes de las cosas que necesita nuestra alma que de las cosas materiales. Si nosotros cambiamos el chip, si nosotros cambiamos esa idea y asumimos la idea verdadera, que es la que Dios nos quiere enseñar hoy en el Evangelio, primero Dios y después todo lo demás. Todo lo demás, aún siendo tan importante como a veces nosotros lo queremos hacer, entender y pasar, lo más importante sería Dios. En este caso, primero Dios. Primero Dios. Recuerden el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. Primero Dios y después lo demás. Si nosotros no reconducimos nuestra vida de esta manera, entonces siempre vamos a estar lamentándonos por lo que no tenemos. Y resulta que cuando empezamos a creer y cambiamos el comportamiento, primero Dios y después lo demás, entonces dejamos de pensar en lo que no tenemos para pensar en lo que tenemos. Y resulta que siempre llegaremos a la conclusión de que tenemos más cosas de las que no tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios, primero y principal. Porque como hombres y mujeres de fe, tenemos la fe que Él nos regaló el día del bautismo, a partir del bautismo. Porque tenemos esperanza, porque tenemos conversión, porque tenemos la voluntad de querer hacer las cosas obedeciendo a Dios. Tenemos muchas cosas que a veces no sabemos nosotros apreciar, que no sabemos valorar. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que no sigamos errados pensando que hay que ocuparse primero de lo material y dejar a Dios en segundo puesto. Y que, así como en aquel tiempo también había una mala influencia de los fariseos, hoy en día también hay una mala influencia de tantos hombres y mujeres que allá afuera en el mundo pues ofrecen diariamente a las almas falsas ofertas de salvación. Y mucha gente cae en la trampa y andan en caminos de oscuridad, de pecado y de perdición. Que el Espíritu Santo nos ayude para que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal, y para que no nos dejemos influenciar con aquellas personas que quieren que hagamos lo contrario de la voluntad de Dios. Que estemos despiertos, que tengamos esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para saber hacer siempre el bien, para saber siempre hacer la voluntad de Dios y para querer amar profundamente el querer hacer la voluntad de Dios, porque es la única manera de agradar a Dios y de alcanzar sus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Por favor, no se te olvide, después de escuchar, no se te olvide reenviar el Evangelio a tus contactos. También la gente necesita recibir hoy de nuevo el Evangelio para que no sigan distraídos y para que no se dejen influenciar con el pecado, con la maldad.
Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y por amor a Jesús de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.